Si te pasa que en general vos te encontrás en la vida cotidiana sin tener una cantidad de energía suficiente como para hacer las tareas normales que vos deberías hacer a lo largo del día, está bueno que entiendas cómo se produce la energía y cuáles son las cosas que vos podés modificar fácil, sin salir de tu casa, que no requieren fuerza de voluntad, que te van a permitir empezar a producir más niveles de energía. Hay 3 claves de las cuales depende la producción de energía en nuestro organismo. Vamos a verlas hoy y vamos a ver cómo podés modificarlas. Para toda la producción de sustancias en nuestro organismo, no importa si estás hablando de ATP, que es la molécula de energía que vos vas a utilizar en las células para hacer cualquier función normal que vos tengas que hacer, u otras sustancias como puede ser hormona tiroidea o cualquier tipo de sustancia que vos produzcas normalmente en tu organismo, vas a darte cuenta que necesitas 3 cosas. Necesitas una buena cantidad de materia prima, de la materia prima que vos vas a utilizar como fuente para producir esa sustancia, una fábrica en condiciones de realizar el proceso como corresponde, y vas a necesitar que no existan procesos antagónicos que son opuestos al proceso que yo quiero crear originalmente, en este caso producción de energía. ¿Cuáles son las claves para entender este proceso? Bueno, en primer lugar tenés que entender que la materia prima más común para producir energía es la glucosa. Y la glucosa no requiere que vos la consumas en altas dosis. No es que yo me como 1 kilo de helado y voy a producir un montón de energía en mi organismo. Y esto tiene una lógica que vas a entender si empezás a entender el equilibrio de cómo funciona esta materia prima para producirse, y que en general el problema que tiene la mayoría de los seres humanos por el cual no produce suficiente cantidad de energía a lo largo del día tiene que ver con cuánto activa su fábrica, a la que vos le vas a llamar mitocondrias. Estas mitocondrias, estas organelas que existen adentro de las células, son la base de la producción de energía. Primero, se heredan solamente de tu madre, con lo cual no se heredan del padre, no puedes responsabilizar a tu padre de que tengas poca energía. Lo otro que tenés que entender es que las mitocondrias producen energía de una manera muy parecida a la que se produce energía en una pila, en una batería de litio de la que estás por ahí usando la tablet o la computadora o el celular para ver este video. Bueno, funcionan de una manera muy similar. ¿Qué significa esto? Significa que van a tener un polo negativo y un polo positivo, y el polo negativo se mueven electrones al polo positivo, y esa es la producción de energía que pasa normalmente en las baterías que nosotros utilizamos en la vida cotidiana. Bueno, en las mitocondrias pasa algo parecido, y por los bordes de la membrana de esta mitocondria corren electrones con carga negativa que van haciendo, gracias a la presencia de oxígeno, y acá está la clave, gracias a la presencia de oxígeno van haciendo una producción de ATP. Entonces, ¿qué es lo crucial de todo esto? Lo crucial es que vos entiendas que la producción de ATP y la producción de energía en tu organismo depende absolutamente de la cantidad de oxígeno que haya en las células. ¿Por qué te digo esto? Porque si vos comparas la producción de ATP, que es esta molécula que yo te nombraba que es la clave para que vos tengas buena cantidad de energía, en situaciones en donde vos tenés un ambiente rico en oxígeno y en situaciones en las que vos no tenés oxígeno suficiente, el resultado va a ser drásticamente diferente. ¿Cuán diferente? Bueno, con una sola molécula de azúcar, una sola molécula de glucosa, frente a una buena cantidad de oxígeno, tu célula, con esos electrones y ese oxígeno, va a producir 36 moléculas de ATP. Esto quiere decir que va a producir 36 de estas moléculas que vos necesitas para tener energía. En una célula que no tiene oxígeno suficiente, con una molécula de glucosa vas a producir solamente 2 moléculas de ATP. Estamos hablando de 18 veces menos energía, no es un poco menos, son 18 veces menos energía. Esto obviamente va a afectar el rendimiento y el funcionamiento celular normal de tu cuerpo, y la manera fácil de evaluar si vos estás teniendo una buena oxigenación o no en tu cuerpo es si vos venís respirando normalmente, venís inhalando y exhalando de manera cotidiana, normal, sin respirar hondo, sin hacer nada particular, exhalás. Y al exhalar contenés la respiración, o sea, no vuelvo a inhalar. El plazo de tiempo que yo pueda estar sin volver a desear respirar, y desear respirar lo voy a saber por 3 factores. O porque voy a tragar naturalmente de manera inconsciente, o porque voy a contraer el diafragma, o porque voy simplemente a desear respirar. Cualquiera de estas 3 cosas, esto no es una competencia de ver quién aguanta más, es simplemente el criterio de que vos midas en segundos cuánto tiempo pasa hasta que vos deseas respirar.
Esto muestra la cantidad de oxígeno que vos tenés no en tu sangre, sino en tu célula. Si fuese simplemente una cuestión de ver cuánto oxígeno vos tenés en sangre, directamente medirías con un saturómetro la cantidad de oxígeno que vos tenés en sangre. Obviamente este no es un buen mecanismo, ¿por qué? Porque una cosa es tener la sangre oxigenada y otra cosa es que tu hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno normalmente, de verdad suelte este oxígeno, y para soltarlo y que llegue a los tejidos necesitas una buena cantidad de dióxido de carbono en sangre. Lo cual, para el que nunca escuchó este concepto, suena paradójico, y este concepto lo puedes encontrar en más detalle si lo buscas como efecto Bohr. ¿Por qué te nombro todo esto? Porque si vos contás la cantidad de segundos que puedes estar sin desear respirar, te vas a encontrar con que el valor óptimo que habla de una buena oxigenación en los tejidos es de 40 segundos. Y probablemente si ya lo practicaste mientras estabas viendo el video, te encontraste con que no llegás ni de casualidad a 40 segundos y que con suerte estás por encima de 20. Esto simplemente es un parámetro claro de cómo te está mostrando tu propio organismo que tu organismo tiene una carencia de oxígeno en los tejidos. Esto siempre va a hacer que vos tengas menos energía. Por otro lado, si entendiste que la materia prima de producción de energía es la glucosa, no se trata del hecho de que vos comas grandes cantidades de glucosa. Si estuviste viendo mis videos, ya sabés que esa es una de las peores cosas que vos podés hacer. Simplemente se trata de mantener estables los valores de glucosa en el tiempo, durante el día, y esto se logra o comiendo muy poca o comiendo algo que libere lentamente el azúcar que va a tener el alimento que vos consumas. Por otro lado, si vos entendiste que para producir energía necesitas una buena cantidad de algo que llamamos electrones, obviamente acumular protones que van a tener una carga positiva, que es lo opuesto a lo que vos querés, no te va a ayudar a lograr producir más energía. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cuál es el factor clave que yo puedo modificar sin tener que gastar fuerza de voluntad, sin mandarte 2 horas al gimnasio? Bueno, es un concepto que seguramente ya hayas escuchado antes, que se llama grounding. El grounding, de la misma manera que un cable a tierra en un electrodoméstico, lo que hace es conectarte a tierra y permitir hacer una descarga eléctrica que a vos como ser humano te permite disminuir la cantidad de carga eléctrica positiva que vos tenés en tu organismo, facilitando así la producción de energía. Esto es algo extremadamente fácil, lo puedes hacer de manera súper natural si vos salís al patio de tu casa y tenés pasto o tierra, descalzo 5 minutos. Hoy existe incluso tecnología que te permite no necesitar salir, simplemente, aunque no te lo recomiendo, que simplemente con un mat o con una sábana que tienen conexiones de descarga a tierra te permiten generar esta descarga, este grounding normalmente. Obviamente esto sí es recomendable para dormir, pero no te lo recomiendo como única práctica, ya que el beneficio de estar descalzo por ahí en un césped es mucho más profundo que el simple hecho de estar descargando estos protones. Pero ¿en qué te sirve acá? En este caso te sirve obviamente en que estas 3 cosas que estuvimos viendo sobre el consumo de glucemia, la oxigenación en los tejidos y el grounding van a facilitar tu producción de energía. ¿Qué más podés hacer en la vida cotidiana para aumentar la producción de energía? Bueno, hay un montón de cosas que vos podés hacer. Te voy a dejar el link a algunas de las que ya hemos hablado en este canal en la descripción, como dormir y mejorar tu calidad de sueño cuando dormís, o mantener una buena alimentación que te permita sostener una glucemia estable a lo largo del día. Y como bonus final, creo que es clave que entiendas que la producción de energía tiene un montón de influencias, sobre todo sobre tu estado emocional. Entonces, estas 2 cosas son interactivas entre sí. Eso quiere decir que yo puedo aprovechar a mi favor esto y fingir, esto es así, tal como te lo imaginas, fingir, engañar a mi cerebro, haciéndolo creer que yo tengo más energía de la que tengo, simplemente actuando como si me sobrase la energía. En el momento en el que yo empiezo a hacer eso, mi cerebro empieza a producir más neurotransmisores estimulando el sistema simpático. En algo tan simple como si tengo que levantarme a buscar un condimento o agua o lo que fuere en mi casa, puedo hacerlo corriendo a las apuradas y me voy a encontrar con que cuando llegué a la heladera o cuando llegué al lugar donde tenga que llegar, probablemente estoy mucho más activo a nivel funcional y a nivel neurológico que si no hubiera hecho eso y me hubiera desplazado caminando lentamente. Esto tiene que ver con la activación del sistema simpático, y esta activación del sistema simpático va a aumentar estos niveles de energía. De todas maneras, esta activación del sistema simpático no es algo que yo te recomiende hacer de manera cotidiana, sobre todo si sos una persona ansiosa. ¿Por qué? Porque obviamente la activación simpática estimula los síntomas de ansiedad. Estas son simplemente algunas de las claves que vos podés utilizar para aumentar tus niveles de energía sin modificar grandes cosas. Y si entendiste el concepto que yo te nombré al principio sobre las 3 cosas que vos necesitas para una buena producción, en la que hablábamos de la materia prima que vos necesitas,
que tengas la fábrica en buen funcionamiento y sobre todo que no tengas mecanismos que se opongan a esta función, es importante que entiendas que tenemos que nombrar estos mecanismos sobre todo en la producción de energía. Y el que más vale la pena nombrar es la producción del cortisol en nuestro organismo. El cortisol es la hormona que vos conocés como hormona del estrés. La hormona del estrés cumple un montón de funciones beneficiosas. No la malinterpretes y pienses que siempre es negativa. A corto plazo es extremadamente beneficiosa. Si no sabes por qué, te dejo el link para el video del método Wim Hof para que entiendas cómo puedes jugarte a tu favor para ser antiinflamatoria. Pero el problema es que en nuestra vida cotidiana, en general, las amenazas que nos aumentaban el cortisol originalmente a los seres humanos, como que me persigue un león, ya no existen o ya no existen en la mayoría de la población. Y esto hace que nosotros sostengamos niveles de cortisol por cosas que no son realmente una amenaza, como una pelea con un jefe o con un compañero de trabajo, que hace que vos después vuelvas a tu lugar de trabajo y estés sentado 12 horas, 10 horas trabajando con niveles de cortisol por las nubes, porque antes originalmente el cortisol estaba diseñado para que vos sobrevivas, que vos te escapes de este león, de esta amenaza, y en recompensa de este ejercicio, de este esfuerzo físico, realmente logres bajar el cortisol. Pero eso es algo que hoy no hacemos, a menos que vos estés haciendo una buena cantidad de ejercicio razonable después de este aumento de cortisol, que no es el caso de nadie, básicamente. Entonces, lo que yo necesito entender es que este cortisol de manera elevada, y yo creo particularmente que los valores que existen hoy en los laboratorios de cortisol ya son extremadamente elevados para la población, simplemente porque están hechos en base a probar en muchas personas teóricamente normales y sanas los valores de cortisol, y esto obviamente lleva a que si la gran mayoría de la población tenga mucho cortisol en sangre, uno piense que el valor que sale como normal porque está dentro de los parámetros sea efectivamente normal y realmente es alto. Hoy nos encontramos con que una gran cantidad de población tiene valores altos de cortisol y eso obviamente es dañino a futuro, genera más desgaste de los tejidos, disminuye la producción de energía, desgasta las glándulas suprarrenales, que son claves para mantener un buen nivel de energía a lo largo del día. Tanto es así que muchas personas que se dedican a hacer alto rendimiento te recomiendan tomar suplementos glandulares para que vos ayudes a tu producción suprarrenal luchando con estos valores elevados de cortisol. Estos son consejos extremadamente simples que cualquier persona puede llevar a cabo sin importar su estado, y esto les va a permitir en pocas semanas sentir una diferencia abismal de producción de energía. Es importante también que entiendas que el café como sustancia o la mayoría de los estimulantes que utilizamos normalmente los seres humanos como sustancias para atravesar el día a día, a corto plazo te pueden dar una estimulación de energía, pero a largo plazo te van haciendo menos sensible a esto. Con lo cual yo lo que te recomiendo es que si vos utilizás normalmente mate o café como estimulante para aumentar los niveles de energía, que hagas periodos de deshabituación de estas sustancias para permitirle a tu organismo y a tus receptores empezar de cero. Esto es suficiente con hacer 2, 3, 4 días sin esas sustancias y después reincorporarlas de manera intencional para lograr tener el beneficio que vos realmente estás buscando a nivel de la producción de energía. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal y a que pongas me gusta al video, porque todas las semanas vas a recibir consejos como estos sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.